Queridos amigos, ya estamos en Mundo Positivo, como todos los días miércoles desde Miraflores TV Digital. Y hoy es un programa extraordinario porque aparte es el primero que tenemos del año. Y vamos a empezar con un tema interesantísimo que es cómo cambiamos el mindset, cómo cambiamos la forma de pensar para empezar un año diferente. Y para eso tendremos a un invitado que en este momento está desde Australia, desde Melbourne, un gran amigo mío, Luis Miguel Stark, que él es un coach, pero ha hecho estudios de liderazgo y aparte está especializándose en psicología positiva. Y, por supuesto, él además es economista de la Universidad del Pacífico, por cierto. ¿Ah? Aquí nos está mandando unos saludos Lili Reyes. Hola Lili, aquí te saludamos desde Cusco. Yo estoy aquí en el Cusco y antes de dar pase a nuestro invitado de hoy, que viene desde Melbourne, donde está siguiendo unos cursos muy interesantes sobre liderazgo y sobre psicología positiva aplicada. Tengo que mencionar que mi ciudad del Cusco está maravillosa. O sea, si ustedes habían pensado en venir, pues ya está. Vengan, que está todo muy bien en el Cusco. La ciudad está limpia, ordenada. La verdad que da mucho gusto estar aquí. Todo funciona a la perfección. Señores, gran momento para venir a disfrutar unos días en la maravillosa ciudad del Cusco, que está más linda y ordenada que nunca. Muy bien, entonces, ahora sí, desde Melbourne estará con nosotros mi gran amigo. Y antes de empezar el programa con la entrevista, quiero agradecer a las personas que me han estado escribiendo por mi nueva anécdota. Ya puse una nueva anécdota en Anécdotas de mi vida, por si acaso los que me están siguiendo también en el blog. Entonces, este año retomamos con las anécdotas y pueden ver las publicaciones. Los que me siguen por Facebook también la pueden ver ahí. Señores, muchas gracias por los comentarios y por las llamadas telefónicas que he recibido. Siempre es interesante cuando recibimos comentarios, críticas positivas o negativas, porque nos permiten ir avanzando. Así que se los agradezco a todos, sobre todo los lindos comentarios que me han recibido. Bien, ahora sí, desde Melbourne, señores, aquí está Luis Miguel Stark. Luis Miguel, buenas noches. Allá en Melbourne, buenos días. Y hola Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, un gustazo y gracias por la invitación. No, lo máximo. Mira que yo cuando conocía a Luis Miguel, porque me lo referenció una gran amiga, que la saludo desde aquí, a María Luisa Harman, coach también de Newfield, y entonces ella me dijo, te tengo que presentar a un muchacho que es una extraordinaria persona, muy entusiasta y muy positivo, y era el señor Stark. ¿Ah? Así que, y mira que ahora estás en Melbourne viendo temas de psicología positiva aplicada, que me parece extraordinario porque esto muy aplicado a la educación, ¿verdad? A ver, te cuento, yo, como tú bien dijiste, yo estudié Economía en la Universidad del Pacífico, después me dediqué a la consultoría de negocios, una consultora importante ahí en nuestro país, luego pasé a consultoría de desarrollo humano, consultoría de innovación, y siempre me ha gustado mucho el mundo social y la educación, siempre han sido mis grandes pasiones. Por razones de índole personal, fue que entré al mundo del desarrollo y crecimiento personal, para ver, para empezar a entenderme, a saber cómo es que funcionan esto de las emociones y por qué sentía lo que sentía, ¿no? Un descubrimiento personal muy simpático en el cual yo experimenté y hice mucho yoga y meditación. De hecho, soy profesor de yoga y meditación, terminé programas de profesorado. Y luego hice pues efectivamente este curso en Newfield, como me gradué como coach de Newfield, que fue cuando nos conocimos, en la época que nos conocimos. Y como siempre he trabajado con emprendedores, con gerentes, con líderes, con CEOs y yo en mis propios emprendimientos, para mí para mí un eslogan y una frase clave es que si queremos construir grandes resultados, como me han enseñado aquí en la universidad, si queremos lograr esos resultados extraordinarios, una de las cosas en las que nos tenemos que enfocar es en nuestro mindset, que a la vez, dicho sea de paso, es una de las cosas que más descuidamos, ¿no? Nos enfocamos mucho más a veces en aprender, en estudiar y en hacer,
que en la parte del ser. Y eso es fundamental. Pues así que sí, efectivamente me vine aquí a Australia a estudiar esta maestría en psicología positiva, porque tiene que ver absolutamente con todo lo que yo venía estudiando y de una mirada bien científica. Así que me ha encantado. Eso es interesante porque, mira, yo cuando te conocí, tú estabas dirigiendo una exitosa ONG y, bueno, sigues, por supuesto, conectada con ella, con Crea Más, que, dicho sea de paso, es Crea Más, ¿verdad? Crea Más, Sí, ¿no? crea más, Crea Más. sí. Y entonces es una exitosa ONG que está cumpliendo 20 años, si no me equivoco, ya de fundada. 10. Hemos ¿Verdad? cumplido 10 años 10. de No, pues fundada. eran para 20 ahorita. Y, y efectivamente yo soy el fundador y hoy presidente ejecutivo de CreaMás. Y desde aquí estamos viendo un montón de proyectos que estamos lanzando por allá en Perú. Y eso es muy bueno. Pero fíjate que yo te conocí cuando estabas dirigiendo esta ONG tan exitosa y ahora te veo en Australia estudiando psicología positiva. Entonces, eh, esto lo que me invita es a reflexionar acerca de la permanente, eh, ¿cómo se llama? Adquisición de conocimiento y sobre todo me gusta lo que estás haciendo que es con aplicación práctica, ¿no? Cuéntanos un Totalmente, poco. sí. Sí, como dices, mira, yo vengo de un background del mundo dependiente en consultoras y en empresas. Y, y mi mundo emprendedor efectivamente empezó en el mundo social, emprendiendo este proyecto de la organización sin fines de lucro que mencionas, que es Crea Más. Y Crea Más para mí ha sido una experiencia personal en la que yo puse en práctica todas estas cosas que hoy estudio con marcos teóricos de por medio, pero que en ese momento pues nacieron de Una intuición impresión. personal y de equipo, ¿no? De intuición Ujú. personal y del equipo que conformamos este voluntariado. Para decirte una cosa, o sea, nadie creía que Creamás iba a funcionar en el Perú porque Creamás nació con la idea de ser un voluntariado profesional, de convocar a jóvenes a enseñar en escuelas públicas durante 10 sábados consecutivos previa postulación. Tienen que pasar un examen psicológico, una prueba personal de habilidades y recién entran al proceso de inducción para hacer Creamás. Entonces, desde esa época, del 2009, mucha gente me decía, oye, Luis Miguel, los voluntarios con las justas van el día que se inscriben. Entonces, ¿cómo le vas a pedir que postulen, que apliquen, que llenen la hoja, que vayan 10 sábados? ¿No? No va a funcionar. Y lo otro que me decían era, oye, ¿qué niño va a ir los días sábados a aprender? Perdón, ¿qué niño va a ir los días sábados voluntariamente a su colegio a aprender lo que unos voluntarios le enseñen? Entonces, para muchos les sonaba muy ilógico e irracional el concepto. Pero bueno, desde ahí yo creía mucho en el término de la psicología positiva. Y mi idea fue la siguiente, yo estaba seguro, o por lo menos era mi hipótesis a comprobar, que si creamos una cultura organizacional positiva, donde la gente se sienta que pertenece, donde la gente se sienta inspirada y estimulada, donde la gente tenga un propósito y un legado trascendente, yo estaba seguro que iba a obtener de las personas incluso mejores resultados, mayor productividad y mayor compromiso que si las remunerara en un trabajo tradicional. Esa fue mi hipótesis. Qué Por supuesto, interesante. era bien, digamos, era para muchos una Ambicioso. locura, ¿no? Y para muchos Oye, es una locura, ¿no? pero Pero yo estaba seguro que iba a funcionar. es interesante lo que mencionas, Luis Miguel, porque qué complicado que la gente sea responsable, inclusive cuando es pagada, ¿no? Y ahora que sea responsable voluntariamente es más difícil. ¿Cómo se consigue esto? ¿Cómo conseguiste que la gente adquiere ese nivel de compromiso con algo que aquí, bueno, por lo menos, o sea, voluntario, bueno, no importa, pues más informal, ¿no? Voluntario. O es un Sí. tipo extra, ¿sí? ¿Cómo se consigue esto? Mira, yo puedo hablar hoy del caso de Creamás y también del caso de otro emprendimiento que tengo con unos socios, se llama Centro Veda en Perú y es un centro en donde ofrecemos cursos y programas justamente de crecimiento personal y clases de meditación, yoga y otras herramientas que te ayudan en ese sentido. Uh -huh. Y yo creo que en ambos proyectos también tenemos un restaurante vegano, que es el restaurante Veda. Bueno, en todos estos tres proyectos
hemos logrado crear pues una cultura de esta naturaleza en donde la gente da la milla extra. Entonces, no solamente es con voluntarios, yo lo probé con voluntarios y funcionó y se puede crear en las organizaciones, porque mira Iván, esta es la pregunta que yo me hice y le hago, perdón, a las personas que vienen a mis talleres, a mis cursos o a mis asesorías. Les digo, ¿cómo sería tu empresa o tu organización si las personas que viniesen a trabajar aquí vendrían motivadas e inspiradas por un deseo personal de estar aquí y no por cumplir o reciprocar con mi obligación de estar aquí? Tendrías resultados totalmente diferentes y hoy puedo ya, pues con los emprendimientos que hemos tenido, lo puedo comprobar. ¿De qué depende esto de aquí? Bueno, justamente me voy a referir ahorita a la psicología positiva, pero la psicología positiva nace bien interesante el nacimiento, nace con la idea de no resolver problemas psicológicos, no resolver problemas, no resolver patologías, sino que en el 2000, quien funda la psicología positiva dice, oye, nos hemos olvidado de dos misiones importantísimas que tiene la psicología. Una es, por supuesto, resolver problemas, pero las otras están relacionadas a averiguar qué es lo que funciona, lo que les funciona a las personas que están bien y que les puede funcionar y podemos difundirlo a otras personas que estando bien puedan estar aún mejor o incluso que puedan explotar toda su potencialidad. Entonces, la psicología positiva lo que hace es estudiar justamente cuáles son las fortalezas, las habilidades de los individuos y de los equipos para promover eso de ahí. Y a tu pregunta de cómo lograr estos resultados, pues yo creo que tiene que ver con 4 ingredientes que los redacta muy bien Kim Cameron en un libro sobre positive leadership o liderazgo positivo. Esto tiene que ver, uno, en idioma que más, digamos, es la cultura. Uno es la cultura. Y la cultura a veces es difícil de definir. Yo la mejor definición de cultura nacional que he encontrado es la siguiente. La cultura es el conjunto de supuestos que determinan el pensamiento y las acciones que se dan en una empresa. ¿Ok? De esos supuestos parte cómo se comportan las personas, cómo rinden las personas, cómo producen las personas y qué esperan las personas a cambio. Y yo creo que esa definición de cultura es buenísima, porque si nos ponemos a pensar cuáles son los supuestos que describen nuestra cultura organizacional, yo estoy seguro que en el 99% de las empresas vamos a encontrar cosas fácilmente mejorables y que dan resultados extraordinariamente positivos. Bueno, porque claro, si nosotros nos ponemos a pensar que la cultura es toda interacción humana que existe en realidad, ¿no? Porque se va generando la cultura. Si tú no pones específicamente cómo va a ser la cultura, igual va a aparecer una cultura en la organización. Y entonces habrá muchas culturas que ni siquiera estaban pensadas que deberían ser. O inclusive de repente está escrita en papel la cultura, pero no es la que realmente se vive en la organización, porque hay muchas subculturas que están existiendo que son más fuertes que la que están escritas. Entonces, lo que dices es muy importante, pero a veces no se aplica, ¿no? O sea, está escrito, es difícil porque es un concepto abstracto. Es difícil porque es un concepto abstracto. ¿Cómo decimos para que realmente la cultura se interiorice por el equipo y realmente se viva? Y ahora esa es una pregunta, pero la otra que viene también, porque hay muchas personas que están viendo el programa que de repente dirán, oye, pero mi empresa, yo no sé si tendrá cultura o no, pero yo quisiera tener una cultura propia, a ver cómo hacemos para incorporar personalmente. También las personas hoy día podrían hacer un cambio de cultura, o sea, las personas también podrían tener un mindset, una mentalidad diferente. ¿Cómo sería esta mentalidad diferente? Vamos a ver hay que explorar esos dos rubros. Justo justo a eso me iba a referir. O sea, las organizaciones como las personas, ambos tienen su propia cultura. En las organizaciones le llamamos cultura, en las personas lo llamamos mindset, filosofía de vida, lifestyle o otras palabras que entran en esa categoría. Pero el funcionamiento es el mismo. Como tú bien dices, todo sistema vivo, organización, persona o colectivo, tiene una cultura, lo quieras o no. El problema que tenemos, creo yo, y esto es lo que yo ahora en este rol de profesor, de
de facilitador, de crecimiento y desarrollo personal, y al trabajar con equipos para lograr que se vuelvan equipos de alto rendimiento, lo primero que les digo es que una cultura siempre va a existir, pero lo que tenemos que decidir de manera consciente y voluntaria es cuál es la cultura o el estilo de vida que nosotros deseamos vivir. Y esa es la pregunta fundamental que muy pocas personas se preguntan. No vamos a llevarlo al plano personal, hablemos de los individuos un ratito. Yo tengo una frase que siempre repito en mis cursos, que es: esto está hecho para que tú decidas y tú vivas la vida que tú deseas vivir. Porque muchos vivimos la vida que nos han puesto en el camino. Muchos vivimos la vida que nos han dicho que es correcta vivir. O muchos vivimos una vida de repente que está medio impuesta por el entorno, ¿no? O sea, a ver qué nos trae el azar. Y yo siempre digo, no dejes tu mindset y no dejes tu cultura al azar. No lo dejes al azar. Porque si no, las probabilidades de que tu vida y tu cultura organizacional sean distintas a lo que deseas son muy grandes. Son muy grandes. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Sí, perdón. Sí. No, sí, es interesante porque, claro, puede haber un choque, o siempre habrá un choque entre la cultura organizacional y la cultura propia, o bueno, digamos, la cultura que trae cada uno, ¿no? Y ahí hay que ver cómo hacemos para que esto, no es que realmente que haya un match, porque no va a haber un match, no es que se adapte el individuo a la cultura de la organización. Es así, ¿verdad? Puedes ver muchos, cuando hablo con amigos, pues líderes de empresas, ellos siempre refieren que las nuevas generaciones, las demandas de las nuevas generaciones han provocado transformaciones culturales profundas en muchas empresas, ¿no? Porque las nuevas generaciones nos están enseñando y están demandando, oye, que los lugares de trabajo tengan un propósito, que tengan un significado, que haya calidad de vida, ¿no es cierto? En otras palabras, yo lo resumo en esto, ¿no? Que empecemos a ver a las personas como seres humanos y no como máquinas. Y eso creo que es la gran diferencia entre el concepto que yo defino como empresa del siglo XXI y empresa del siglo XX. En el siglo XX, la verdad, tenemos recursos humanos, literalmente, ¿no? Y hoy todo el mundo está diciendo en voz alta, oye, por si acaso somos seres humanos, que también tenemos necesidades, que pedimos y damos, ¿no? Y eso está entrando en una zona de balance que a mí me parece muy beneficiosa para todos. Interesante. Muy bien, muy bien. Vamos, está buenísimo esto y estamos apuntando exactamente lo que deberíamos ir repensando, ¿no? ¿Y cómo sería esta mentalidad que necesitamos para poder conseguir nosotros que las cosas que queremos se hagan, ¿no? Que se realicen? ¿Cómo es ese cambio de mentalidad? Fíjate que no le estoy preguntando a una persona cualquiera, porque estoy preguntando a alguien que ha sido exitoso en los desarrollos que ha tenido en sus emprendimientos, y no son emprendimientos fáciles, porque han sido con voluntarios, compromisos de responsabilidad social, o sea, eran cosas bien innovadoras en su momento, y han sido exitosos por mucho tiempo, referencia al mercado. Y ahora que me estás contando también lo otro, por supuesto, que no sabía lo de tu restaurante vegano, que espero que tenga mucho éxito, pero no voy a asistir porque yo soy carnívoro. Muy bien, muy bien. Un poco de, ¿cómo se llama? De carne. Claro que sí, claro que sí. Oye, bueno, te cuento y te respondo la pregunta, que me parece un tema apasionante y por eso es que me dedico a esto y me encanta. Mira, yo creo que hay un punto de partida importante que a nivel organizacional, como estudiamos mucho, como la formación universitaria o superior está bien preparada y bien creada para construir organizaciones, para formar organizaciones, ¿no es cierto? Creo que ahí tratamos de hacer bien una primera pregunta, que es cuál es la visión de la organización, ¿no? ¿Cuál es la visión de la organización? Yo en lugar de visión me gusta hablar de propósito. ¿Cuál es el propósito de esta organización? Pero a nivel individual no llevamos esa práctica, ¿no? No llevamos esa práctica. Yo creo que ahí es donde nos está faltando preguntarnos. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es tu propósito? Es una forma, pero a veces las personas, en mi experiencia, la palabra propósito a veces da miedo, ¿no? Porque es tan abstracta que no sabes muy bien y te pierdes en el camino. Y cuando tienes una respuesta te da miedo que no sea la correcta. Eso es lo típico que pasa, digamos,
al hablar de propósito, típicamente, cuando empezamos a hablar de propósito. Entonces, yo lo que recomiendo en ambos casos es responderse esta pregunta. En el caso individual, ¿cuál es el tipo de vida que quieres vivir? ¿Cómo describes la vida que quieres vivir? En el momento en que dejes este mundo, que ya no estemos aquí y mires para atrás, ¿te gustaría decir, oye, mi vida ha sido, perdón? ¿Cómo te recordarían? ¿Cómo quisiera que te recuerden? Y si valió la pena, más que pensar en los demás, porque honestamente yo creo que poner el foco en terceros es algo que te hace salir de ti, ¿no? Ah, okay. Y poner tu vida, digamos, a disposición de lo que los demás desean o quisieran. Yo en cambio aconsejo que esto parta de ti para que tu vida sea una vida, como dije hace un minuto, la vida que tú quieres vivir. Entonces, si tú quieres vivir una vida, pues, no sé, alborotada, desordenada, feliz, apasionante, aventurera, calmada, como quieras definirla, define primero ese tipo de vida y en la paralelo tienes que definir el tipo de organización que quieres ser. ¿Qué tipo de organización quieres ser? ¿Quieres ser una organización enfocada en resultados, netamente? ¿Quieres ser una organización muy humanista? ¿Quieres ser cómo es la organización o la vida que tú quieres vivir? Y allí se arma un proceso desde el punto racional que sigue las siguientes pautas. Y para contarte cómo funciona esto de aquí, te cuento cuál es mi concepto o el concepto que yo uso. No quiero echarle la culpa a ningún otro autor de mis herramientas, ¿no? Pero lo que yo uso como concepto de mindset es que el mindset es el conjunto de creencias, estados emocionales y habilidades internas que rigen tu vida. Creencias, estados emocionales y habilidades internas que rigen tu vida y que finalmente determinan qué es lo que vas a hacer y por lo tanto qué es lo que vas a lograr. Eso es. Ahora, vamos a entrar un poquito en ese tema, porque el primer paso es revisar cuáles son las creencias, o en términos de este autor, Haynes, es cuáles son los supuestos que rigen tu vida, que rigen tus decisiones, que rigen tus acciones, ¿no? Y en el mundo de las creencias, por ejemplo, una creencia que yo tengo es que para mí, ser feliz es estar satisfecho conmigo, con los demás y con la vida. Esa es mi definición de felicidad, por ejemplo. Es tu creencia, entonces, hay parte. Es una creencia. Es una creencia. Es una creencia. La definición de creencia versus afirmación es que las creencias entran a un terreno subjetivo. Tú puedes creer algo distinto que yo y ambos podemos estar en lo correcto, ¿no es cierto? Realmente no hay respuesta correcta o incorrecta. Son válidas, son visiones válidas. Entonces, cuando no hay prueba, digamos, científica que pueda demostrar que mi creencia es incorrecta, pues es una creencia basada en mi subjetividad. Entonces, ok, ¿qué es la felicidad para ti? ¿Qué es ser feliz? Ponte un tema en felicidad que yo veo muchísimo. La gente confunde mucho felicidad emoción con felicidad estado. Dos cosas completamente distintas. La emoción es una cuestión que aparece y desaparece, es por concepto, por definición, es temporal. Desaparece cuando el impulso, el estímulo que la provoca, desaparece. Eso es una emoción. Entonces yo siempre digo en mis talleres, a ver, si tu definición de felicidad es esta emoción de éxtasis o alegría, ¿no es cierto? Y eso es una emoción, ¿cómo puede ser posible que la felicidad sea permanente? Si por definición las emociones aparecen y desaparecen. Fluctúan. Fluctúan. Entonces, si tu concepto de felicidad es una emoción, tú vas a pasar de ser feliz a infeliz todo el día. Todo el día. Cuando aparezca una emoción positiva, vas a estar feliz o vas a llamarle felicidad. Cuando aparezca una emoción negativa, la vas a llamar infelicidad. Y tu vida va a ser así, un ir de un lado a otro, que es distinto a tener el concepto de estado de felicidad. Y el estado de felicidad yo lo defino tan simple como esto, que yo esté satisfecho conmigo, con los demás y con la vida que llevo. Es una pregunta personal. No hay indicadores, no necesito que otro me evalúe. Sí hay test, hay test para medir el bienestar subjetivo, que es la felicidad subjetiva. Pero bueno, esa es una creencia, ¿no? Interesante, pero interesante. Me encanta lo que mencionas. Hoy yo escribí justamente en mi blog al día de ayer un post
y mencionaba justamente acerca de la clave para ser felices en tristeza o en alegría, ¿no? Porque, Coincido plenamente contigo. ¿no es cierto? Porque tú puedes estar La feliz, felicidad es independiente a la emoción. puedes estar en sufrimiento y ser feliz. Y esto, ¿cómo se logra? Pues mencionaba yo que hay que empezar por la gratitud para poder tener nosotros, si estás agradecido con lo que tienes, podrías tú realmente vivir inclusive feliz estando en tristeza o en un dolor. Y justamente la diferencia es que para tú evaluar, bueno, te voy a dar mi concepto de felicidad. Sí, por Para yo supuesto. evaluar mi felicidad, yo evalúo un intervalo de tiempo que es mi vida. ¿Estoy satisfecho con mi vida o no? Mientras que estar triste o estar con miedo o experimentando alguna emoción negativa, tiene que venir con el presente, con lo que ha ocurrido en este momento, y de repente va a durar un tiempo, pero es algo coyuntural, ¿no es cierto? Entonces, cuando tú distingues felicidad como estado permanente de emoción temporal, olvídate que las puertas, o sea, uno se empieza a dar cuenta que era feliz sin haberlo sabido. Eso es lo que empieza a pasar. Sí, por supuesto. Entonces, al final, entonces la felicidad viene a ser casi una decisión. Tú decides estar feliz porque tú estás feliz con lo que, con toda tu vida. Tú tienes que 40 años, creo, ¿no? Luis Miguel se puede saber. 36. ¿Ah? Sí, sí, 36. Ah, casi, casi, ¿viste? Te da 4 extra, te da regalado por... Está bien. Gracias por el regalo. Es un extra bono, es un extra bono. Pero mira, como te hablaba de esta creencia de felicidad, o sea, existen un montón de creencias. Mira, justamente aquí estaba recordando, yo siempre escribo, tengo un diario donde junto creencias cada vez que bueno, en algunos momentos del día me pasa, ¿no? Por la cabeza. Y por ejemplo, ¿qué creencias yo tengo, he cultivado en los últimos años de manera voluntaria y con decisión personal? Una creencia que tengo es, si lo puedo imaginar, lo puedo crear. Eso para mí es una creencia. No todos lo tienen y alguien podría pensar lo contrario y es perfectamente válido. Pero esa creencia, para mí, yo la tengo y la aplico. Otra creencia, por ejemplo, en las organizaciones o para los emprendedores. Muchas personas, y tú lo hemos estudiado, bueno, somos compañeros del coaching de Newfield, y muchas personas sabemos que malinterpretan o rechazan sentir miedo, ¿no es cierto? Sí. Cuando para mí, esa es mi creencia, para mí el miedo es la condición fundamental para que exista la valentía. Valentía sin miedo no hay, porque nadie es valiente pues atreviéndose a hacer algo cuando no hay miedo de por medio, ¿no? Entonces, yo cuando pienso en el miedo, cuando tengo miedo a algo, que los tengo, por supuesto, esta creencia siempre surge, porque la he practicado tantas veces que aparece en mi mente y me dice, recuerda que el miedo es el disparador de tu valentía. Ahora, es interesante porque ahí, digamos que no es de repente que tú te sientas valiente, valiente es, digamos, una percepción externa de lo que tú eres, ¿me entiendes? O sea, digamos, yo hago cosas y las hago porque las hago y me siento contento con lo que estoy haciendo en una circunstancia y exteriormente me ven valiente, pero no es que diga, yo soy muy valiente, lo voy a hacer porque soy valiente, o sea, eso es como que, digamos... Sí, dependiendo de la rama de la psicología o de la ciencia que tú, digamos, donde tengas background, algunos distinguen valentía de coraje y la diferencia es la que tú acabas de mencionar. Valentía, le llaman, yo no hago esa distinción por cosas prácticas, yo le digo a la gente, oye, si entramos a discutir terminología, no avanzamos nunca, porque cada autor ¿no? y cada rama tiene su terminología. Sí, las distinciones, ¿no es cierto? Entonces, bueno, efectivamente lo que has dicho es muy válido y cuando tienen esa visión de la valentía, entonces yo uso la palabra coraje, ¿no? Cuando el coraje como fuerza interna que aparece por convicción personal y hace que tú hagas lo que tienes que hacer para lograr lo que quieres lograr, ¿no es cierto? Me encanta, me encanta. Yo creo que ahí apuntemos a eso, invitemos hoy día a nuestro público del mundo positivo a tener coraje, a no cultivarlo. A no achicarnos ante el miedo, porque a veces nos va a dar miedo hacer las cosas. Mencionaba yo en mi programa Minuto Positivo el día de ayer, empieza a llover y ya, como empieza a llover, ya no salimos, pues no, porque la lluvia de repente aumenta y tú ya no sales. No, coges tu paraguas y
con tu buen poncho de agua, si sales igual y sigues, ¿no? Es decir, coraje, ¿no? Así es, Yo puedo ocurrir, pero tú sales, ¿cierto? así es. Otros te dirán que eres valiente o no, o no te dan valiente, otros te dirán que eres un loco, pero es otra cosa. Sí, claro. Tú dices, caramba, Por yo no me supuesto. quedo, yo no me ¿Cuánta quedo. gente me ha dicho que mis decisiones de vida son una locura? Imagínate. Estoy seguro, estoy seguro. Pero pues es que nos llevamos bien, estamos. Sí, exacto, exacto, exacto. Oye, te cuento un par más de creencias que me parecen interesantes Sí, como no, por para supuesto, el por programa y supuesto. para el tópico que que Extraordinario, nos queda extraordinario. aquí. Sí, sí. Por ejemplo, una creencia que a mí cuando hablamos de liderazgo y de manejo de equipo o talent management, siempre surge es qué significa líder, ¿no? Esa palabra de liderazgo, bla, bla. Ajá. Pero más allá de la definición, que puede ser un programa entero de repente, a mí me gusta mucho decir que la función del líder es servir a su Mm, equipo, servir a los individuos de su equipo. mm, Porque como líder, tú lo que esperas es que cada uno rinda lo mejor que puede rendir, ¿no es cierto? Que mm, rinda lo mejor que puede rendir, que dé de sí mismo lo mejor que puede dar. mm, Eso aquí le llaman pues el optimal functioning en inglés, ¿no? Es como que un objetivo de psicología positiva aplicado a organizaciones es que las personas alcancen su óptimo funcionamiento. Y para eso, uno como líder tiene que ponerse al servicio y trabajar y contribuir, impulsar, motivar, inspirar a que las personas de su equipo logren esa potencialidad, ¿no? Transmitan esa potencialidad. Yo mi tesis de la maestría la hice justamente sobre cómo lograr equipos de alto rendimiento y estudié el caso de dos personas muy distintas que a mí me parecen que usan varios elementos de psicología positiva en su quehacer. El Pep Guardiola, entrenador del Barcelona, entrenador de fútbol, y Bill Campbell, que es conocido como el coach de Silicon Valley. Hay un libro que Eric Schmidt hace de él que se llama Trillion Dollar Coach. Y bueno, en ese libro, Bill Campbell deja muy claro, a mí me apasionó porque Bill Campbell fue coach de todos los CEOs de Silicon Valley. Yo me preguntaba, oye, estas personas que suelen tener egos muy altos, ¿no es cierto? ¿Cómo puede mm. ser posible que acudan a la misma persona? A mí me sorprendió eso, esa versatilidad de Bill Campbell para trabajar en varias empresas a la vez. Y Mm, bueno, es un personaje extraordinario, por eso han hecho un libro de él. Y una de las cosas que Bill Campbell dice, mira, esto rompe con todos los patrones tradicionales de empresariales en muchos de nuestros países en América Latina. Y él dice, para que tú logres el mejor rendimiento de tu equipo de trabajo, necesitas traer a tu lugar de trabajo amor. Eso es lo que amor. dice Bill, amor, Mm, amor. Y no hablamos de amor romántico, hablamos de amor fraternal, ¿no es cierto? De amor de, oye, yo realmente estoy comprometido contigo y me preocupo por ti o me ocupo de ti, de tal manera que tú puedes confiar en mí incondicionalmente, ¿no? mm, Entonces, me pareció, imagínate, en un mundo de la tecnología, donde por lo menos mis preconceptos eran bien de un mundo bien frío, ¿no? Que alguien de esta magnitud y que está en los directorios de muchísimas compañías te mm. hable de que la forma más importante de lograr el mejor rendimiento de tu equipo sea a través del amor, pues rompe parámetros, ¿no? Y por supuesto, esa palabra amor hay que traducirla en lenguaje empresarial y saber cómo aplicarla, ¿no? Pero Pero, en fin, tiene que ver entonces con compromiso, ¿no? No puede haber amor sin compromiso. Y yo creo que ahí es pieza clave. Y ahora que mencionabas tú, mira, qué bonito lo que estás diciendo, porque mm, yo para servir a, a mis colaboradores, tengo que tener claro cuál es el objetivo, ¿no? Porque, oye, ¿de qué vale? O sea, por eso es lo que pasa en muchas organizaciones que realmente se sirven a intereses personales de los colaboradores, porque no tienen claro el objetivo realmente de equipo. Entonces, si yo sé cuál es el objetivo de equipo, yo me pongo a servicio de los demás para conseguir el objetivo del equipo, que eso es lo que hay que tener muy claro. mira, Y bien entonces, interesante, porque yo no sabía, lo que tú dices es perfectamente alineado a lo que he estudiado y a lo que he descubierto con estas investigaciones, porque te cuento que yo no lo sabía, pero Bill Campbell, al igual que mi otro caso de estudio, Pep Guardiola, fue entrenador de fútbol americano, fue mm, coach de fútbol americano. Y él lo que decía es,
nunca puedes dejar de tener tu prioridad y tu enfoque en el colectivo, en el equipo, en el propósito común del equipo. Mm. Y tú tienes que ponerte al servicio de cada individuo del equipo, de cada miembro del equipo, sin perder de vista ese objetivo colectivo. Pero él lo que hacía, y a mí me gustaba mucho, es que no veía pues a las personas como un recurso humano. Él realmente se sentaba contigo y entendía cuáles eran tus talentos, cuáles eran tus capacidades y cuáles eran tus debilidades. Y lo que Bill Kaplan hacía es aplicar un concepto que aquí lo aprendí, que se llama affirmative bias, o sea, sesgo afirmativo. Y lo que quiere decir este concepto es que él se enfocaba en todas tus fortalezas, en Ah, todas ya. tus fortalezas, y te hacía que si tú tenías un nivel de fortalezas X, te ayudaba a multiplicarlo por 2, por 3 o por 100. Y Eso ese era es. su enfoque. Entonces, en lugar de enfocarte en las debilidades de tu equipo, que es un enfoque muy común, el negative bias, le dicen aquí, el sesgo negativo, en lugar de resolver las cosas en las que tu equipo no tiene habilidad, la psicología positiva lo que dice y lo que te invita es, escúchame, enfócate en todo lo que hacemos bien y hagamos que eso, ¡pum!, lo tripliquemos. Ese es el Buenísimo. enfoque. Increíble. Totalmente, Luis Miguel, totalmente de acuerdo, porque yo en mis conferencias, cuando menciono esto que tú dices, yo pongo este ejemplo que puede ser muy gráfico. Cuando yo estoy dando una exposición que es solo una fortaleza mía, la gente vibra de emoción, hay una energía positiva muy buena alrededor, todos están felices. Pero a mí cuando me mandan a hacer contabilidad, para lo cual yo no soy tan hábil para la contabilidad, me pongo furioso, reniego, y la gente a mi alrededor empieza a salir corriendo y genero una energía negativa. Entonces, ¿por qué vivimos generando energía negativa alrededor nuestro y contaminando el mundo cuando podríamos hacer este un lugar más bonito para vivir, enfocándonos en las cosas que somos buenos? Entonces, esto como para redondear la idea que dices tú, que totalmente de acuerdo, por eso la psicología positiva me parece muy interesante y creo que me voy a Y, apuntar a la maestría que estás haciendo en Melbourne. pero ojo, Iván, te cuento que la psicología positiva, justo un amigo de toda la vida, Eduardo Rodríguez Delgado, acaba de escribirnos algo muy simpático que me hace hacer este comentario, que es él habla de los 4 pilares del liderazgo al estilo jesuita. Ajá. Y esa, que son amor, en fin. Ese comentario me lleva a pensar en esto. Muchas líneas de pensamiento y teorías tienen su propio lenguaje y su propio mundo de distinciones para hablar de lo mismo, ¿no? A veces hay una pelea de cómo lo llamo, por eso yo digo, olvídate, llámalo como quieras, con tal de que sea el mismo concepto detrás, úsalo, si ese te conviene, ¿no? Pero lo que quería decirte es que en todas las ramas que yo he ido hasta de casualidad desarrollando, porque lo hice, como te dije inicialmente, como un tema personal, ¿no? Cuando me metí al mundo del coaching védico, a entender ese mundo, mi madre y mi colegio me han dado una formación muy cristiana, muy jesuita en realidad. La psicología positiva, la meditación, el coaching ontológico y la neuroeducación. Son las 5 ramas que yo he ido estudiando en estos últimos 10 años. Y la verdad es que, como le digo a mis alumnos, cuando yo hablo, bueno, mezclo de las 5, pero porque todas apuntan a lo mismo. O sea, todas apuntan a resolver la pregunta, ¿cómo es la vida que quieres vivir? Y cómo puedes terminar esta vida estando satisfecho de la vida que viviste. Lo cual no significa hacer las cosas perfectas, ¿no? Eso es una cosa bien importante. Es con todos los errores, con todas las decisiones que tomaste, con todo, ¿estás satisfecho o no estás satisfecho? Esa es la pregunta final. Entonces, mientras sigas la línea de tu satisfacción personal a nivel vida, no a nivel placer, porque también hay esa confusión muy, muy común, ¿no? Uno confunde mucho felicidad con placer. Y el placer es un componente, pero no lo es todo, ¿no? Y hay que tener eso bien, bien distinguido. Ahora, es interesante lo que menciona acerca de estar satisfecho o no con lo vivido, ¿no? Porque habrá gente que, por ejemplo, de repente pueda tenido un pasado muy difícil o cosas que de repente hasta puede haber lamentado, ¿no? En el pasado, estoy seguro, ¿no? Entonces uno podría decir, bueno, pues es una situación de infelicidad eh, permanente, porque eso, el pasado ya está ahí y siempre estará y estará siempre. Pero fíjense que aquí yo quisiera matizar algo.
inclusive en un pasado tormentoso, en situaciones muy precarias y difíciles, uno ha tenido que aprender cosas que nos ha permitido llegar a donde estamos. Entonces, viendo la vida como un aprendizaje para salir a una siguiente etapa, yo puedo estar satisfecho, ¿no? Porque he tenido que vivir lo que he vivido para estar donde estoy. Y entonces, por más Totalmente. terrible que haya sido lo que haya pasado, como haya sido, he aprendido algo. Y de eso tengo que estar satisfecho, de lo que aprendí, ¿no? Entonces, Totalmente. eso les digo para todas aquellas personas que han tenido... Esas son creencias bien importantes las que mencionas. Son creencias. Eso lo que estás mencionando son creencias que rigen tu vida, ¿no? Que rigen tu vida. Todos mis amigos, aprovechando que está Luis Miguel aquí, que no me deje mentir, a todos los que han tenido una vida difícil y dura y de repente han hecho algo terrible en el pasado, que nadie puede estar libre de haberlo hecho o ha recibido una vida muy difícil, pues lo importante es que ha aprendido de lo que vivió y esté satisfecho de eso. Entonces, esto es como una especie de bálsamo que le doy para seguir adelante, porque aquí no es echarse a llorar y a morirse, no, es seguir para adelante, ¿verdad? ¿Y cómo hacemos? Totalmente. Y mira, perdón. Tú que Sí. tienes gran experiencia en esto. Entonces, las creencias que tenemos arraigadas, las podemos ir cambiando, se van Por modificando. supuesto. ¿Cómo Eso es lo funciona? bonito de eso. Eso ¿Y es lo de qué bonito. depende que sea más o menos eficiente este proceso? Mira, el mindset, que es este conjunto de creencias, estados emocionales y habilidades internas, uno puede haberlo heredado, aprendido de manera inconsciente o aprenderlo y desarrollarlo de manera consciente. A mí me encanta repetir esta frase de un autor que me encanta su libro, El poder de la hora, no sé si lo has leído, de Edgar Tolle. Edgar Tolle en el primer capítulo de su libro dice lo siguiente, dice, la mente, la mente es una herramienta poderosísima y extraordinaria si sabes utilizarla a tu favor, pero también puede ser el peor enemigo si es que la mente te controla a ti. Y entonces, ¿a dónde apunto con esto? Yo lo que siempre he dicho es, oye, para mí la mente, la forma más fácil de describirlo es como que es un músculo. Es un músculo. La mente es un músculo. Y es un músculo que hay que entrenar, hay que darle mantenimiento, hay que nutrir. Porque si no, mira lo que pasa normalmente y no nos damos cuenta. La mente siempre se nutre, querramos o no. ¿Y de qué se nutre? De las vivencias que tenemos cada día, de los estímulos que recibimos cada día y captamos por los sentidos, de las emociones que nos rodean. O sea, la mente siempre, siempre se nutre. El tema es que la gran mayoría de seres humanos dejamos que la mente se nutra con lo que la vida desea ponerte en el camino, es decir, con el azar. Y yo lo que justo converso con amigos, hace poco estaba con unos amigos, les decía, si tú quieres vivir la vida que quieres vivir, si quieres lograr lo que te propones lograr, el primer paso es entrenar tu mente todos los días. Es como, Ajá, decía, oye, es como si tú quieres ser un atleta olímpico e ir a las Olimpiadas, no puedes dejar tu entrenamiento al azar. No puedes, ¿no es cierto? Es lo mismo. Si tú quieres vivir esta vida de manera extraordinaria, y es posible, y lo extraordinario no es imposible, es una creencia, por ejemplo. Algunas personas dicen, oye, lo extraordinario no, eso es imposible. O creencias como, la vida es dura, la vida es difícil, así es la vida, ¿no? Así es la vida. Ese tipo de creencias determinan tu realidad y determinan las acciones, emociones y logros que puedas alcanzar. Entonces, a tu pregunta inicial, por supuesto que es posible entrenar la mente. Yo en mi canal de Instagram, que aprovecho para mencionarlo, es Luis Starke Official, Luis Starke Official, así Official en inglés, doble C. En este canal justamente lo he creado con la intención de compartir y nutrir de este tipo de temas, con la plena intención de ayudar a que toda persona pues, que quiera entrenar su mente utilice este material para poder hacerlo. La mente es entrenable. buenísimo. ¿Cuál es la clave fundamental para empezar a entrenar tu mente? ¿Qué es lo que tú recomendarías para que nuestros seguidores de Mundo Positivo empiecen ya desde ahora a entrenar su mente? Porque estoy seguro que desde ahora puede hacer un cambio radical en sus vidas, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que recomendarías tú para toda la gente que te esté escuchando hoy día? ¿Qué es lo que deberían empezar? Pues digamos que los primeros pasos, porque cuando
Si yo te digo a ti, mira, tienes que hacer una cosa terriblemente grande, la gente se asusta, pero ¿cuáles son los pasos chicos para que la gente empiece a verlo y se entusiasme? Y esto es como una bola de nieve. ¿Dónde empieza la madera? La única clave, y esto te voy a decir una respuesta aburridísima, pero la Ay, única no. clave para transformar la mente Sí, es la repetición de prácticas de manera constante y cotidiana. Es la única el, forma, o sea, el hábito. el hábito. Tenemos que hacer algo de manera constante y reiterativa si es que queremos alcanzar maestría en cualquier aspecto de nuestra vida. Y entrenar la mente no es distinto. Y entonces, tomar un hábito y decidir entrenar tu mente, creo que el primer ejercicio y el punto de partida es tener la intención, deseo y voluntad. Muy bien. Intención, deseo y voluntad. Eso es lo primero. De ahí Deseo y parte. voluntad, señores. Buenísimo. Tome nota, por Intención, favor. deseo y voluntad. Porque intención está bien, pero si no lo desean hacer y luego no lo hacen, pues aquí no queda en nada. O sea, hay que Sin empezar. eso nada se logra. Pero, ojo, te he dicho, sin eso no se logra nada en la vida. O sea, todo lo que hacemos en la vida parte de intención, deseo y voluntad, y este entrenamiento del mindset no es la excepción. No es la excepción. Ahora, una vez teniendo esos tres componentes, y si realmente decides hacerlo, pues el siguiente paso es entender cómo funciona la mente y te cuento rápidamente un ejercicio muy cortito y rapidito que hago con los chicos en clase, que es, la mente funciona así, mira, la mente funciona a través de patrones de pensamientos que repetimos todos los días, ¿ok? Todos los días, el 90% de los pensamientos que pasan por nuestra cabeza a diario son pensamientos que tuvimos también ayer y también antes de ayer. Así funciona, así funciona. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con estos patrones de pensamiento? Que como son tan cotidianos, pues ya determinan, está bien condicionado qué es lo que podemos idear, qué es lo que podemos imaginar, qué es lo que podemos desear, qué es lo que queremos alcanzar. Se basa muchas veces en el condicionamiento que ya traemos. Entonces, la experiencia de una transformación personal pasa, primer ejercicio, por cuestionarte de la siguiente manera. ¿Puedo empezar a creer algo distinto? ¿Puedo estar equivocado? ¿Puedo defender una posición distinta a la mía? Cuando tú empiezas a hacer ese ejercicio, empiezas a darte cuenta que lo que tienes no es una verdad absoluta. La mente hace creernos que las cosas que pensamos son verdades absolutas. Pero cuando empiezas a cuestionarte y empiezas a ver otros ángulos, empiezas a darte cuenta que esta verdad que tú creías absoluta realmente es una verdad relativa. Y que así como tú piensas y crees en eso, podrías optar por creer en otra cosa. Es una cuestión subjetiva, es una cuestión optativa. Exacto. Entonces, y ahí es donde empieza a abrirse el mundo de posibilidades, ¿no? Muchas veces estos procesos, también vamos a ser realistas, yo y tú y los que hemos pasado por este proceso, muchas veces es recomendable, y creo que incrementa las probabilidades de éxito, el hacerlo en equipo, ¿no? El tener acompañamiento, el tener una guía, una supervisión, ya sea, yo he tenido de todo, he tenido a través de cursos, talleres, programas, terapias, etcétera, ¿no? Digamos, hay una versatilidad de opciones. Pero creo que es bien importante que cuando te sumerges en esta aventura, empieces con una nueva creencia, que es que el cambio es posible. Esa es una creencia que muy pocas personas tienen a veces. Creen que el cambio es imposible, más bien. Y cuando empiezas con esto, el cambio es posible y es posible desde hoy. Porque otra cosa que pasa es cuando tú crees en el cambio, dices, pucha, ya me demoré un año, ¿no? 3 meses, un par de años. No. El cambio lo podemos empezar hoy. Y eso requiere intención, deseo y voluntad. Eso es. Y hay que empezar ya. Hay que empezar ya. Hay que pensar ya, si es que, porque también, a ver, esto es optativo en el sentido de que voy a ser sincero contigo, como lo he sido en toda la entrevista, pero hay muchas personas que están viviendo situaciones de no felicidad
y que no se están cuestionando o no están viendo la posibilidad de salir de ello, ¿no? ¿Cuántas personas en mis cursos me dicen, oye, Luis Miguel, pero yo tengo un pariente, un amigo, no sé qué, quiero ayudarlo a salir de donde está en un problema de lo que fuese, ¿no? Y la verdad es que nosotros podemos hacer todo lo posible por contribuir en la vida de una persona, pero requiere intención, deseo y voluntad de esa persona poder lograr, Totalmente de ¿no? acuerdo. Y eso estoy totalmente de acuerdo. No se puede hacer feliz a las personas a la fuerza y aquí no se puede motivar a nadie. Tú puedes inspirar para que las personas se motiven, pero eso es una cuestión personal. Entonces, justamente este programa es para que las personas pues despierten un poco y vean otras posibilidades. Y te agradecemos muchísimo, Luis Miguel, porque ha sido extraordinario. Dijimos que íbamos a estar 40 minutos y ya vamos por 50 y seguramente podríamos estar más porque es apasionante las cosas que estamos compartiendo y agradezco tu generosidad por compartir con nosotros y hacer esto extensible a todos los seguidores de Mundo Positivo que nos están viendo hoy día en Japón, en España, Estados Unidos, por supuesto en México, en Chile, Argentina, por no mencionar otros. Ah, bueno, en la India que también tenemos seguidores. Yo me despido, bueno, perdón. No, sí, perdóname, ahora te doy los minutos para que mandes el mensaje. Sí. Y agradezco infinitamente a toda la gente que nos sigue y a esta locura que es Mundo Positivo. Que por eso decían, ¿quién va a ver Mundo Positivo si no hay dinero de por medio? No dicen cómo se hace la plata. Bueno, ahora sí, Luis Miguel, por favor, nos quedan, te doy unos minutos para que nos puedas dar el mensaje para Mundo Positivo, por favor. Mensaje final para despedirte y invitarte para un próximo programa, por cierto. Encantadísimo. Más bien, gracias por la invitación. Sí, solamente quería cerrar mencionando lo siguiente. Los seres humanos nos hemos acostumbrado por ya más de un siglo por lo menos, a enfocarnos en metas de tener, en metas de hacer y en metas de saber. Tener, hacer, saber. Y está muy bien, y está muy bien. Pero creo que el mundo nos está invitando, y no es de este año, sino hace varios años, el mundo, las nuevas generaciones nos están invitando a comenzar a mirar nuestro ser humanos, ¿no? Oye, la humanidad, el ser humano. Y entonces yo los invito justamente a reflexionar sobre las metas del ser, que son las que más determinan tu nivel de felicidad y satisfacción personal. Como digo en mis cursos, la clave para lograr lo que quieras lograr, y tú has mencionado el dinero, y la clave para ser millonario, la clave para ser feliz, la clave para tener la familia que deseas tener, es ser la persona, y la palabra clave es ser, la clave es ser la persona que va a hacer lo que tiene que hacer para tener lo que desea tener. Buenísimo. Yo creo que eso es un mensaje que quisiera dejarle a las personas que nos han visto. Extraordinario, Luis Miguel. Entonces, señores, concentrarse en el ser para poder hacer y conseguir lo que quieres tener. Exacto. Muy bueno, señores, no se lo pueden perder. Ya están las claves. Además, quiero invitarles a que revisen los posts que han estado poniendo nuestros seguidores. Lili Reyes y alguien más ha estado poniendo ahí. Han estado haciendo un resumen ahí cortito de todo lo que iba diciendo. Extraordinario, la gente maravillosa que sigue Mundo Positivo. Y compártanlo porque esto va a ayudar a más de una persona. Luis Miguel, muchísimas gracias. Te deseo éxitos en lo que estás haciendo ahora en Melbourne. Melbourne, una ciudad fantástica. Ahí tengo una sobrina que vive allá, así que le voy a decir que vaya a los cursos que des en Melbourne. Y te esperamos pronto en Lima. Cuando gustes, estamos aquí. Mundo Positivo, tu casa. Muchísimas gracias, Iván. Un fuerte abrazo. Que estés muy bien. Chao, chao. Señores, entonces ahora nos quedan nada más que 2 minutos para cerrar el programa. Tremenda entrevista con mi gran amigo Luis Miguel Stark. Y ahora, sí, indicarles que yo voy a estar en el Cusco hasta el 14 de enero, o sea que voy a seguir transmitiendo desde aquí. Quiero mandar un saludo a Ronald Humberto Auris, que siempre está pendiente de Mundo Positivo, de Minuto Positivo, de anécdotas de mi vida, de todas mis publicaciones. Muchas gracias. Y agradezco a la gente que me sigue y también a las personas que
que me han dado su entusiasmo y muestras de, ¿cómo se llama? Esa energía que es expansiva, ¿no? Iván, ¿cuándo vas a seguir escribiendo? Iván, ¿cuándo sale otro minuto positivo? Entonces, eso también me ha animado a continuar y a seguir haciendo esta labor que es en favor de todas las personas. Yo creo que cuanto más compartimos con los demás, hacemos de este mundo un mundo mejor. Para cerrar este programa, también hacer un agradecimiento a mi escuela de coaching, donde yo estudié, Newfield, de donde también estudió Luis Miguel, y porque la formación que recibimos ahí fue una formación ontológica, y fíjense que nos permitió alcanzar un equilibrio que luego nos ha permitido ver cosas diferentes. Muy bien, señores, desde Cusco, para todos ustedes, energía positiva a 1000. Que tengan una linda noche, una extraordinaria semana. Nos vemos el próximo miércoles en Mundo Positivo.